Venezuela, régimen totalitario, tiranía, muchos años, desde Hugo Chávez Frías, 1998, Constitución Bolivariana Revolucionaria, 1999, cae el Estado de Derecho en Venezuela y comienza el periplo histórico de una tragedia totalitaria que a la fecha da cuenta ya al mundo del deterioro y del desastre que hay en esa sociedad de un país hermano, lamentablemente sometido a la violencia, a la tiranía y al terrorismo de Estado. Eso que acá el Frente Amplio sustenta como válido y reconoce, según sus emisarios oficiales, como es el caso de Corvo, el comunicado oficial del Partido Comunista del Uruguay y el Frente Amplio, su conjunto, aceptando el resultado fraudulento de un tirano, de un dictador, de un régimen despiadado que viola directamente los derechos humanos y que mata gente joven con ejército de sicarios como si fueran, no sé si decirte la palabra bichos, como si fueran cosas, como que fueran nada, y los matan así, marcados, van y acribillan. Dice el régimen que ya hay más de 3.000 muertos para amedrentar terrorismo de Estado. Está con nosotros un joven investigador uruguayo, periodista, periodista por vocación, por interés como ciudadano, porque ve que el mundo está complicado, que nuestro país y el mundo están complicados, que estamos viviendo sociedades muy enloquecidas, patológicas, donde la gente no se siente cobijada y parecería que, y no te saco el parecería, no están los mejores gobernando el mundo ni nuestros países, no están los más capacitados, los más técnicos y gente de buena voluntad, que conciba que nuestro Estado es como una casa que tenemos que cuidar. Es la casa en la que todos vivimos y tenemos que cuidar. Pero no, se asumió al Estado como un gran negocio. ¿Cómo te va, Nahuel? Nahuel con nosotros. Nahuel Esperanza, mirá qué apellido, justamente, ¿no? Representando de alguna manera la esperanza de nuevas generaciones de que este mundo cambie. La esperanza que tanto necesitamos en estos tiempos, justamente. Muchas gracias por la invitación, Rubén, y un saludo a toda la audiencia. Nahuel, sé que estás investigando hace tiempo el tema Venezuela. Elaboraste un video que vamos a compartir con nuestros televidentes, ya tenemos que decir, en este mundo de redes. Es un video que armaste con testimonios de gente muy calificada que da la realidad por dentro, cómo está viviendo, ¿no? El pueblo venezolano este triste episodio de una dictadura, no, de una tiranía, como te aclara este muchacho de un video que ya vi, que lo vamos a presentar en un rato. Das un panorama muy cierto y muy completo de cómo está viviendo el pueblo venezolano hoy bajo ese régimen. Pero venís de tareas anteriores vinculadas a este tema, ¿no? Sí, por supuesto. El caso de Venezuela es un caso que me llamó mucho la atención, especialmente por los venezolanos que están en nuestro país, que empezaron a moverse, a manifestarse, a buscar ser escuchados, se han acercado a distintos políticos y la situación en Venezuela no merma, la situación sigue siendo muy grave, la dictadura se consolida, el régimen, la tiranía, como Claro. bien veremos en el próximo informe explicado, se mantiene. Y los venezolanos acá en Uruguay están realmente pidiendo auxilio. Y desde nuestro lugar como comunicadores, como periodistas, como investigadores, ¿qué podemos hacer no, sino mejor que mostrar al mundo, mostrar a los uruguayos la situación que se está viviendo en ese país? Y en este primer informe, justamente con quien charlaremos, a quien escuchará la audiencia, es un activista político venezolano que vive en Venezuela, que está dando la cara a pesar de la persecución del régimen de Nicolás Maduro, Ujú. justamente en defensa de la libertad del pueblo venezolano y de los derechos humanos sobre su país. Claro, claro. Vamos a ir a ese video entonces. ¿Cómo se da la dualidad, no? Por un lado, un régimen totalitario que está demostrando con fiereza y con crudeza hacia dónde nos lleva un modelo totalitario, hacia dónde va un país cuando no tiene un modelo de libertad, es un régimen de garantía de derechos, y por otro lado un pueblo que nos da esperanza precisamente, que está batallando por eso, por vivir sus libertades, por vivir sus vidas con honorabilidad. Con estímulo, con proyecto y cobijados, ¿no? Por gobiernos que sean responsables. ¿Cómo se da la dualidad? Vamos a ver en este video precisamente eso, este trabajo excelente que nos presenta Nahuel Esperanza, a quien yo le agradezco un montón. Acá tenemos un informe de Libertad que después vamos a compartir, pero quiero ir a este video del que estamos, bueno, dando noticia previa, pero un poquito que a veces, viste que se complica la búsqueda, pero acá lo tenemos. Vamos a ver y a escuchar lo que dicen estos testimonios. Hola, buenas tardes, Nahum.
Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Para empezar, ¿podrías comentarnos un poco de quién sos, qué organizaciones integras allá en Venezuela y en qué consiste tu activismo? Mi nombre, como bien lo mencionas, es Naún Rodríguez, actualmente el coordinador de Iberoamérica en la IALP, Alianza Libertaria Internacional. En Venezuela soy el representante de Alianza Libertaria, que es una agrupación de activistas, sociedad civil y diferentes tipos de ciudadanos que desean un país como, aunque suene simplista, se dice el nombre, más libre. Ya tenemos más de 8 años, hemos intentado de ir contra esta tiranía. Nosotros teníamos muchísimos años diciendo que esto era una tiranía. Aquí normalmente utilizan el término dictadura. Hemos sido perseguidos, particularmente el antiguo grupo del cual yo era coordinador, que fue Disobey, fue prácticamente desarticulado y se nos hizo una acusación como terroristas en un programa que tenía el gobierno que se llama Del Mazo Dando. En vista de esto, comenzamos a buscar la parte internacional, ayudas y demás. Comienzo a ver que una de las pocas soluciones que nos puede quedar en el país es justamente apoyar y llevar un proyecto con la idea de cambiar esas caras visibles que existían en el momento, de los políticos que no habían logrado nada, y vimos una posibilidad en apoyar a María Corina Machado. Las organizaciones que integras actualmente, ¿de qué manera están buscando manifestarse en Venezuela? ¿Hasta qué punto pueden hacerlo evitando la persecución política? ¿De qué manera pueden influir dentro de Venezuela o intentan influir? No se pueden hacer ONGs directamente aquí en Venezuela, y desaparecido las organizaciones de sin fines de lucro. El gobierno considera que son organizaciones terroristas. eh, mm, Fueron completamente también bloqueados cualquier forma de acceso a que se le pueda dar ayuda a cualquier persona que quiera hasta hacer un foro hablando sobre la libertad. Aquí esto es considerado crímenes de odio o es considerado traición a la patria y te pueden dar hasta 20 años de cárcel. Suena fuerte, pero es la realidad. Cualquier cosa que ellos puedan considerar crimen de odio o traición a la patria, que es literalmente lo que ellos quieran decir que sea, es motivo de prisión de hasta 20 años. Están persiguiéndonos. Hay más de 2.000 detenidos, ha habido más de 20 muertos, eh, tenemos más de 100 niños, 100 menores de edad detenidos que no se saben en las condiciones en que están. Ha habido muchos más desaparecidos de los que se ven en el informe, pero no puedo dar cuenta perfectamente ni decir en qué condición están, si están vivos o no. Siguen deteniendo en la actualidad, en este mismo momento, a más compañeros que seguimos en este anhelo de libertad, no solamente de mi agrupación. Muchos sí, son conocidos, obviamente, pero sino de otras agrupaciones políticas y civiles. Las organizaciones entonces se están haciendo más que todo como sociedades civiles, ciudadanos organizados y movimientos, porque los partidos políticos tampoco se pueden realizar, ya que el CNE está completamente bajo las órdenes de la tiranía, y las pocas veces en que hace muchos años ellos intentaron de tener una caretada democrática y permitieron a alguno u otro, son los mismos partidos que se mantienen hasta la fecha, y directamente no se han permitido que se creen nuevos, o directamente los anteriores han decidido quitarle a los presidentes, eliminarlos y colocar a títeres a conveniencia del gobierno en esos partidos. Eso nos ha obligado a organizarnos de forma más pequeña, a nivel de estados, parroquias, organizaciones. Es un poco difícil coordinar con todos, son muchísimos grupos, son lo que podrían llamarse células descentralizadas, muchas de ellas, en las cuales a veces uno sirve más como bisagra. Intentamos decir cuándo va a ser una organización u otra, cada quien haciendo un pequeño trabajo de hormiga en lugares diferentes. Eso también para evitar que
Si en algún momento alguno es detenido, caigan los otros. Es por eso que te lo digo que es un tema complicado, ya que actuamos como resistencia, como que si fuera delito hablar de libertad, hablar de derechos, hablar de derecho internacional, de libertad de prensa o de derechos humanos. ¿De qué manera se están organizando debido a, bueno, todo lo que sucedió posteriormente a lo que fue el fraude electoral de Nicolás Maduro? No podemos aparecer en plazas, aparecer en diferentes lugares, haciendo actividades por nuestra cuenta, porque aún en las marchas grandes y multitudinarias nos acordonan y detienen a muchos de los que asisten. Pero en pro de la libertad, la mayoría de los venezolanos asisten, seguimos estando en pie de lucha por la libertad. La organización no es nada fácil, como te dije, son grupos separados, muchos de ellos, que hacen actividades separadas y más que todo de forma descentralizada. Los equipos de tanto Edmundo como María Corina tienen una organización aparte, que sería de medios, logística, con la cuestión de el vehículo, las cornetas, pero sí, todo ha sido muy austero, todo ha sido realmente con las uñas, literalmente, pero sí hemos estado realizando lo que se puede, particularmente en organización. Es muy común que en regímenes autoritarios, en las tiranías, en las dictaduras, se busca generar el miedo a las personas que, justamente como vos o como otros, buscan manifestarse. A través de las redes sociales han llegado videos de casas marcadas, persecuciones políticas en barrios en los cuales hay niños, de inclusive secuestros. El tema de las casas marcadas, pero el partido, el gobierno, que tiene un partido que se llama el PSUV, que es un partido de izquierda socialista, tienen unas aplicaciones en las cuales ellos tienen a todos sus camaradas, como les dicen ellos, transformaron a todos los ciudadanos que pertenecen a esa organización en cooperantes. Cooperantes que significan que van y hablan con las personas de su círculo y comienzan a decirle dónde viven los opositores, dónde viven las personas que hacen cualquier tipo de actividad, hasta que van a las protestas, que simplemente tienen un pensamiento diferente a ellos, y luego grupos que son los que llaman de asalto, grupos armados, que son los grupos motorizados que tiene el gobierno, y van y marcan las casas de esas personas en represalia y en muchas ocasiones directamente por estas clases de denuncias que hacen estas personas que piensan que lo único que están haciendo es diciendo, ay no, fulanito es opositor, se han llevado a jóvenes, a personas, a ciudadanos de sus casas con entes represivos del Estado, que son entes policiales, entes militares, entes de inteligencia, y los han llevado a esos lugares que dijo el gobierno que directamente iba a estar realizando, que es Chocorón, Tocuyito, que son cárceles, y están creando más cárceles para poder crear directamente el nombre adecuado son Gulag, como en la época nazi directamente. Eso no tiene otro nombre. Estamos, y este señor del bigote, Nicolás Maduro Moros, está haciendo exactamente lo mismo que hizo el del otro bigote, el austríaco, Hitler. Y lo digo con todas las letras. Es exactamente lo mismo. Segregación es meter preso a cualquier persona que piense diferente, que sea diferente o que esté contra él. Desde fuera a veces es complicado dimensionar la situación que se vive dentro de Venezuela. En los últimos días ha llegado la noticia de que un teniente coronel como es Guillermo Beltrán Bielma ha hecho un llamado a la insurrección militar dentro de Venezuela. En su momento también fue el caso de Óscar Alberto Pérez. Te consulto, desde dentro de Venezuela, ¿qué percepción hay respecto a la posibilidad de un levantamiento armado por parte de los militares o de algún otro tipo? Mi opinión actualmente, que la que te puedo dar es una opinión única y exclusivamente civil, pocas esperanzas para nosotros, el ciudadano de a pie, el ciudadano común.
ha escuchado muchas veces el famoso ruido de sables, que se escucha ruido en los cuarteles. Lo veo diferente en esta situación. Ha habido no solamente tenientes, sino de diferentes estamentos, ya sea algunos del ejército, unos de la guardia, también de la parte de penal e investigaciones criminalísticas. Eh, Han habido muchas más personas, no nada más él, y sí siento que existe una posibilidad, pero no me gusta hablar mucho de ese tema porque la gente tiene que seguir poniendo su granito de arena, seguir haciendo lo que tiene que hacer y no esperar que suceda un milagro, que sucedan situaciones que puedan llevar a ellos, sino que hacer lo que sea necesario hacer en sus posibilidades para que eso se dé. Para finalizar, y esto ya es una pregunta sobre una sensación, distintos medios de comunicación del exterior y a través de las redes sociales se ha hablado de que a Nicolás Maduro se le ha visto un poco más inseguro, con más miedo por la situación, no tan afianzado como en otros momentos de la historia reciente de Venezuela. ¿Vos en ese aspecto cómo lo ves? ¿Parece que el régimen está un poco más débil o es realmente simplemente prensa, fake news? ¿Cómo se ve eso? Aquí hay un error de cálculo en cuanto al análisis que se hace con respecto a este hecho. Se ha demostrado que existen los grupos militares de poder, los grupos de Jorge Rodríguez, Diosdado, Cilia, que son Tarek, que son grupos que tienen sus propias ramas, sus propios intereses y que no han permitido que haya dicha negociación. Entonces, por más debilitado, por más mal que se encuentre Nicolás Maduro, está rodeado, está sin posibilidades de aceptar una negociación, de aceptar una salida, a menos que incluya prácticamente a todos, y parece que esas condiciones cada día están más alejadas. Entonces, esa tesis yo la veo más complicada y más, cada día más alejada, porque es más el miedo que le tiene a su mismo círculo cercano, lo que le podrían hacer, que el miedo que le puede tener a los opositores o a Estados Unidos o a Argentina o al país que sea, porque sabe que aunque sea estos países son democráticos, estas personas son personas de bien, estas personas son personas que podrían respetar su vida, y como todos sus círculos son delincuentes, él sabe que estos sí no podrían respetar su vida. Excelente informe, Nahuel. Excelente informe, muy completo, con un testimonio muy detallado, muy inteligente de la situación de los venezolanos, ¿no? La situación de los civiles. Los opositores, tomaba nota yo, sometidos a la clandestinidad, primer concepto que extraigo. Considerados, además, por el régimen, como terroristas. Están desprotegidos porque están desarticulados. No permite el régimen organizaciones sociales, ni ONGs, ni organizaciones civiles de ningún tipo, y menos actividad política. Los líderes políticos de la oposición, según el testimonio de Nahún Rodríguez, cansó a la población, era un más de lo mismo, no había resultado. Apostaron a María Corina Machado, que ha logrado esta convocatoria muy fuerte, movilizante, pero de todas maneras entre un régimen que se endureció. Y evidentemente él lo que está planteando es que desde el lado civil no se avisoran soluciones mágicas, porque no se trata de Maduro. Lo aclara muy bien Nahún Rodríguez, pues se trata de una tiranía, y cuando hablamos de tiranía hablamos de un régimen totalitario que impone el poder a través de un grupo de personas, a través de una organización compleja. Mencionó a Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello, a Tarek. Son todos personajes muy peligrosos que ostentan inclusive muchísimo poder militar y económico porque son dueños de los grandes cárteles. Diosdado Cabello es el líder del cártel de los soles, el cártel de la producción de cocaína y de opio más grande de América Latina, superando los cárteles incluso de Juárez o de otros cárteles, y asociado además con Hezbollah y con la FARC.
La situación es compleja, Nahuel, y presenta a un pueblo que está tratando de hacer lo que puede, ¿no? Sí, sí, justamente. La situación es muy preocupante, Nahum lo supo expresar muy claramente. Mm, Con Corina Machado justamente lo que buscaron fue una cara nueva para que internacionalmente se pudiera apoyar a un nuevo líder político en Venezuela. claro, Terminó en lo que terminó. Corina sí, Machado no se le permitió ser candidata ni claro, siquiera, tampoco se permitió ser candidata a su suplente, terminó siendo candidato Edmundo, claro, que también claro. justamente fue la tercera opción y tampoco pudo generar este apoyo internacional que logre efectivamente sacar al régimen Mm, de Venezuela. Y mm, justamente todo esto de que no se puedan hacer ONGs, no se puedan hacer partidos, de que estén totalmente desarticulados, a lo que los obliga también es que si se llegaran a centralizar las acciones, mm, sería muy fácil para el régimen atacar a los opositores. Están claro. totalmente obligados a tener que ir rasgando con las uñas, como Sí, comentaba Nahum, sí, porque mismo a él le sucede, si él se llegase a organizar con los grupos de Corina, empiezan a peligrar distintas organizaciones, tienen que organizarse a través de grupos pequeños, mm, descentralizados, justamente para cuidarse a ellos mismos. claro, Nahum me comentaba, esto ya fuera de la entrevista, que mm, mismo en los días de las elecciones, en los días de las manifestaciones, se tienen que coordinar, acercar frazadas, acercar comida, acercar agua a quienes están manifestando. claro, No es una situación fácil, además de andarse preocupando por esto que llamaba los cooperantes, sí, estas personas que te acusan si vos vas a una manifestación. El régimen sacó hasta una aplicación para mm, denunciar a las personas, claro, aplicación que días después fue bajada de la Play Store, pero mm, utilizan hasta medios, o sea, básicos de Android, de iPhone, claro, para denunciar a las personas y que luego de estos datos se sirven justamente los grupos de asalto claro, para marcar a las personas y para, en muchos casos, secuestrarlas. Es una situación gravísima la de sí, Venezuela sí, y es una situación de la que, bueno, todos los uruguayos tenemos que estar conscientes. Es el totalitarismo más duro y claro, puro sí. que se puede experimentar en una nación, justamente. Y es muy preocupante, Nahuel, porque todo esto que acabas de decir con total precisión es lo que apoya, por ejemplo, el Frente Amplio en el Uruguay. Los uruguayos tenemos que estar muy, muy cuidadosos, con mucha precaución, estar muy cautos, porque estamos en una instancia electoral donde podemos disparar para ese destino. El Frente Amplio está carnalmente vinculado en un matrimonio político ideológico con el régimen. Fueron los veedores, como el caso del integrante del Partido Comunista, Ronnie Corvo, que manifestó que ha sido todo muy legítimo, muy correcto, celebraron el triunfo, entre comillas, el triunfo fraudulento de Maduro en la reelección, comunicado oficial del Partido Comunista. Corvo representó al Frente Amplio, el Frente Amplio que termina diciendo que es una democracia distinta, es decir, apoyan a este régimen totalitario que está sistemáticamente violando los derechos humanos del modo más, pero más violento y más preocupante. Eso de los comandos, de lo que hablaban aún, se ven videos, es trágico porque cuando marcan casas, esos comandos motorizados van y directamente hacen sicariato, acribillan gente porque fueron marcados por personas que manifestaron, que estuvieron en manifestaciones, que opinaron algo respecto a la necesidad de libertades simplemente. Gente común y corriente, como te puede pasar a vos, a mí, a cualquiera, que nos manifestemos ante un régimen totalitario, llegan a tu casa que está marcada y delante de tu madre te acribillan a sangre fría. Lo he visto en videos, eso está pasando en Venezuela. Mientras tanto, las organizaciones internacionales solo hablan y parece que no tienen ningún poder de incidencia y como muy bien dicen aún, para los civiles de a pie no les queda otra que organizarse de esa manera celular, ¿no? Esas redes muy celulares, muy diseminadas, muy dispersas para protegerse a sí mismos. Eso es la clandestinidad, porque saben que pueden ser víctimas de ese mercado y marchaste al espiedo, porque el régimen no tiene contemplación alguna. En el mejor de los casos te llevan preso, pero si no directamente van y eliminan, porque ¿qué hace el régimen con esto? Se saca gente de arriba y a su vez genera la imagen del terror. No se metan con el régimen porque les pasa esto. Y eso es terrorismo de Estado. Justamente es terrorismo de Estado y justamente se maneja a través del miedo, a través de atacar ciertos barrios. Por ejemplo, en Caracas,
no se dan los episodios más violentos justamente porque puede llegar a haber un poco más de difusión a través de lo que es la prensa. Pero Claro, justamente en las zonas más alejadas, donde es más complicado que lleguen periodistas, claro, veedores internacionales, son los lugares donde más la sufren los venezolanos claro. y donde justamente se experimenta esta política de terrorismo de Estado, del miedo, y que es lo que busca generar justamente el régimen en los venezolanos, el miedo, el quédate en tu casa, el quédate callado, el no digas nada, el denuncia a tu vecino, Exacto, justamente, y esto es todo parte justamente de esta mentalidad socialista, comunista, claro, que justamente a lo que tiende es a la centralización del poder político en el Estado. Y lo vemos claramente en sí, Venezuela, donde sí, está todo centralizado. El poder judicial ya no se diferencia de lo que es el ejecutivo, no, ni tampoco hay un poder legislativo independiente, sino que es totalmente no, dependiente también del ejecutivo. La total, centralización del poder político que vemos en Venezuela es las ideas socialistas plasmadas de una manera tangible, justamente como comentabas, el Foro de San Pablo, que se empezó a organizar ya por los años 90, ujú, posteriormente lo que es actualmente el Grupo de Puebla, son grupos organizados de distintos partidos políticos con identidad marxista que claro, justamente lo que buscan es a través de la democracia conquistar el poder. Pero una vez instalado y una vez instaladas este tipo de ideas marxistas, recalcitrantes, socialistas y comunistas, es muy complicado sacarlos del poder, porque se claro, atornillan al poder, te toman el poder judicial y te toman el poder por las armas. Y exacto, de eso siempre tenemos que andar con cuidado, con ojo sí. y cuidar mucho la democracia. Es así, Nahuel, si será así, que replican porque está en la idea, en la ideología, y ahí está, como bien dijiste, la prueba tangible, el hecho lamentablemente tangible de lo que es un régimen totalitario, de un socialismo marxista-leninista, comunista, que es lo que representa ese Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, como muy bien lo expresaste. Y acá en Uruguay estamos jugando ese juego peligrosísimo, ese fuego sucio de utilizar la democracia para perpetuarse en el poder, llegar al poder una vez más, que es lo que quiere Frente Amplio junto al PCNT, y con todas sus organizaciones marxistas instalarse definitivamente desde el monopolio del Estado. Y ahí es dificilísimo sacarlos. Recuerdo que en un congreso del Foro de San Pablo, 2017, y cerramos la nota con esto, te doy la palabra después, el ex ministro de Defensa, José Bayardi, llegó a manifestar con el puño, con el puño comunista, diciendo, nosotros, 2017, Congreso Foro de San Pablo, nosotros, los izquierdistas marxistas de Latinoamérica, necesitamos urgentemente tomar nuestros ejércitos, la educación y el poder judicial. Y en ese año 2017, bajo el gobierno de Frente Amplio, Tabaré Vázquez, número de la desgracia para los quiñeleros, se da precisamente eso. Se toma el Poder Judicial definitivamente con la creación de la Fiscalía General de la Nación, que va a concentrar la actividad judicial penal en esa Fiscalía, integrada al Poder Ejecutivo como servicio descentralizado. Crean una Fiscalía de Lesa Humanidad que desarrolla una persecución política a exmilitares y policías vinculados a un momento histórico bajo aquel régimen de facto de excepción o llamada dictadura cívico-militar, tirando abajo una ley inderogable como la ley de caducidad, pero ellos quedaron impunes con la ley de amnistía y a su vez creando un código de procedimiento penal que echa por tierra las facultades y la independencia del Poder Judicial porque concentra la actividad judicial penal en los fiscales a través de ese proceso llamado fiscal acusatorio adversarial. Ya lo hicieron, ya tomaron al Estado uruguayo en lo institucional, ahora quieren definitivamente tomarlo políticamente. Ya tomaron la educación, ya introdujeron todas las ideologías marxistas, la interpretación de la historia, a través de la ley que nos dice que en Uruguay hubo terrorismo de Estado y por lo tanto tenemos una fiscalía que persigue a esos terroristas de Estado. En los cursos de historia los chiquilines en el liceo le dan esa versión. Los Tupamaros, el Movimiento Revolucionario Oriental, el MIR desde Chile que apoyaba, el Partido Comunista en su red clandestina, Partido Comunista Revolucionario, etcétera, fueron los héroes para la versión histórica de estos grupos marxistas, y eso se está dando en los liceos. Es esa interpretación de la historia bajo esta ley. Bueno, estamos complicados. Si toman el poder, una vez más, y va a ser muy difícil sacarlos, porque tienen todas las herramientas, como pasó en Venezuela, de poder utilizar ya tanta extorsión y presión al Poder Legislativo, al Poder Judicial, que concentran todo en el Ejecutivo, como dice Nahuel. Excelente informe. Me parece que daría para uno más, ¿no? Para otro informe y seguir tratando de cerca este tema para todos los uruguayos, para el mundo en sí, porque hay que ayudar como podamos. Es la labor que tenemos los comunicadores, ¿no?
Justamente la próxima vez que nos estemos encontrando, el próximo informe será una entrevista también a un residente de Venezuela, en este caso a un sindicalista, empleado público, parte de los gremios allá en Venezuela, que nos va a contar un poco de lo que es el día a día del venezolano, lo que es vivir con un sueldo en Venezuela y lo que es ser un sindicalista en Venezuela y también lo que es buscar apoyo internacional en Venezuela, que no es nada sencillo. Claro. Sobre lo que comentabas, aportar que como joven y como persona que ha vivido lo que es un poco el adoctrinamiento marxista, es realmente una situación bastante complicada, sí, más que nada porque ya desde los profesores en general es una tendencia que se da, no es una regla, pero es una tendencia bastante marcada, Mm, que suele estar esta visión histórica marxista muy marcada de los tupamaros fueron personas que lucharon contra la dictadura, a pesar de que todo esto sea mentira, y claro. los tupamaros ya han sido reprimidos ya para el 72, y la verdadera historia, pero Mm, bueno, es la historia que te venden. sí, Mismo yo, por ejemplo, estaba en quinto de escuela, creo que era que estaba cuando asumió Mujica, cuando hizo la caravana, todo que ganó, y yo ah, me acuerdo que la maestra me dijo que fue un héroe que luchó contra la dictadura, tipo, uh, nada que ver, claro, pero fue lo que me dijeron de chiquito, yo tenía 10 claro, años. claro. Y realmente es una situación complicada porque somos una generación que crece con este tipo de ideas Claro. y mismo vos comentabas, o sea, en carreras de historia, en carreras de economía, tengo muchos amigos que han Sí, estudiado este tipo de carreras, justamente tenés una perspectiva marxista que no desaparece, está muy claro, marcada. Sin embargo, no tenés la otra perspectiva, que ahí claro, también hay un tema, no es simplemente que te enseñen la perspectiva marxista, sino que la perspectiva contraria, la más liberal, la más defensora de las libertades individuales, la más libertaria en la economía, por ejemplo, economía austríaca, claro. no se suele enseñar o cuando se enseña se nombra al pasar y bueno, toma Marx, Marx, Marx y más Marx. Sí, sí, Y es básicamente eso. Y ahí también hay un peligro debido a que no se incentiva el pensamiento crítico. Te claro, venden que se incentiva el pensamiento crítico a través de la educación marxista. Y eso no es pensamiento crítico, es adoctrinamiento. exacto. Y por eso es que todas las personas tenemos que buscar justamente ser autodidactas, que es la manera de un poco escapar Escapar, de este liberarte sistema. de este sistema de encierro. Muchas gracias, Nahuel. Se nos va el Zoom, te agradezco un montón y te espero en la próxima. Excelente informe, ¿eh? Acá hay un ejemplo, ¿no? Un gran periodista, un uruguayo muy joven, que tiene uso crítico, tiene capacidad de razonamiento y se trata de eso. Eso es la libertad. Gracias, Nahuel. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, nos estaremos viendo. Que pase bien.